En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Acordaos, oh piadosísima Virgen María, que jamás se ha oído decir que ninguno de los que haya acudido a tu protección, implorando tu asistencia y reclamando tu socorro, haya sido abandonado de ti. Animado con esta confianza, a ti también acudo, oh Madre, Virgen de las Vírgenes, y aunque gimiendo bajo el peso de mis pecados, me atrevo a comparecer ante tu presencia soberana. No deseches mis humildes súplicas, oh Madre del Verbo Divino, antes bien, escúchalas y acógelas benignamente. Amén. Lectura del segundo libro de los Reyes, capítulo 24. Cuando Jeconías subió al trono tenía 18 años y reinó 3 meses en Jerusalén. Su madre se llamaba Nehustá, hija de Elnatán, natural de Jerusalén. Hizo lo que el Señor reprueba, igual que su padre. En aquel tiempo los oficiales de Nabucodonosor, rey de Babilonia, subieron contra Jerusalén y lo cercaron. Nabucodonosor, rey de Babilonia, llegó a Jerusalén cuando sus oficiales la tenían cercada. Jeconías de Judá se rindió al rey de Babilonia con su madre, sus ministros, generales y funcionarios. El rey de Babilonia los apresó el año 8 de su reinado. Se llevó los tesoros del templo y del palacio y destrozó todos los utensilios de oro que Salomón, rey de Israel, había hecho para el templo según las órdenes del Señor. Deportó a todo Jerusalén, los generales, los ricos, 10,000 deportados, los herreros y cerrajeros. Solo quedó la plebe. Nabucodonosor deportó a Jeconías a Babilonia. Llevó deportados de Jerusalén a Babilonia al rey y sus mujeres, sus funcionarios y grandes del reino, todos ricos, 7,000 deportados, los herreros y cerrajeros, 1,000 deportados, todos aptos para la guerra. En su lugar nombró rey a su tío Matanías y le cambió el nombre en Sedecías. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Estamos en el siglo VI a.C. El país está sufriendo. Todo Israel está siendo gobernado por gobernantes que no tienen en el corazón la ley de Dios. Los gobernantes se encargan de llevar por caminos equivocados al pueblo de Israel. Todo parece que va caminando hacia la catástrofe. Algunos se dan cuenta, ven que la ciudad, que el comercio, que la economía, pero sobre todo la espiritualidad anda mal en el país. Seguramente busquen culpables. Seguramente no se den cuenta que son ellos mismos, alejados de Dios. Del rey Jeconías dice la palabra de Dios que hizo lo que reprueba el Señor, igual que su padre. El anterior rey, Joaquín, también había hecho todo lo que reprueba el Señor. Es decir, ellos centraron sus decisiones en su propio corazón, olvidándose de lo que Dios dicta a la conciencia de los gobernantes en favor del pueblo. Así fue que facilitaron la llegada de los babilonios. Nabucodonosor es el rey de Babilonia y manda a sus oficiales para que tomen la ciudad de Jerusalén y todo el pueblo de Israel. Profanaron el templo. Se llevaron los tesoros del templo, lo más amado del pueblo, saquearon el palacio y se llevaron a todo el pueblo de Israel deportado hacia la esclavitud, hacia otra tierra. Está a punto de comenzar una de las épocas más difíciles del pueblo de Israel, pero allí, en medio de la deportación, Dios irá a manifestarse también a través de los profetas del destierro, a través de aquellos hombres y mujeres que acompañaron al pueblo de Israel para consolarlo y para hacer que volviera su corazón hacia Dios. Salmo 78. Dios mío, los gentiles han entrado en tu heredad, han profanado tu santo templo, han reducido Jerusalén a ruinas. Echaron los cadáveres de tus siervos al pasto de las aves del cielo, y la carne de tus fieles a las fieras de la tierra. Derramaron su sangre como agua en torno a Jerusalén, y nadie la enterraba. Fuimos el escarnio de nuestros vecinos, la irrisión y la burla de los que nos rodean. ¿Hasta cuándo, Señor, vas a estar siempre enojado? ¿Arderá como fuego tu cólera? No recuerdes contra nosotros las culpas de nuestros padres, que tu compasión nos alcance pronto, pues estamos agotados. Socórrenos, Dios Salvador nuestro, por el honor de tu nombre líbranos y perdona nuestros pecados a causa de tu nombre.
Lectura del Santo Evangelio según San Mateo capítulo 7. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que cumple la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Aquel día muchos dirán: Señor, Señor, ¿no hemos profetizado en tu nombre y en tu nombre echado demonios y no hemos hecho en tu nombre muchos milagros? Yo entonces les declararé: Nunca los he conocido. Aléjense de mí, malvados. El que escucha estas palabras mías y las pone en práctica se parece a aquel hombre prudente que edificó su casa sobre roca. Cayó la lluvia, se salieron los ríos, soplaron los vientos y descargaron contra la casa, pero no se hundió porque estaba cimentada sobre roca. El que escucha estas palabras mías y no las pone en práctica se parece a aquel hombre necio que edificó su casa sobre arena. Cayó la lluvia, se salieron los ríos, soplaron los vientos y rompieron contra la casa, y se hundió totalmente. Al terminar Jesús este discurso, la gente estaba admirada de su enseñanza, porque les enseñaba con autoridad y no como los escribas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Señor Jesús está enseñando hoy con su palabra, con su autoridad bendita, con su sabiduría de Dios para nosotros que necesitamos esa luz. Usted y yo debemos estar atentos a lo que nos va a decir el Señor, porque Él nos dice que es necesario que cumplamos la voluntad del Padre Celestial. No es suficiente que nosotros hablemos de Dios, es necesario que la cumplamos en nuestra vida. Y entonces sí podremos ser reconocidos como hijos de Dios. La Santísima Virgen María dijo: hágase en mí según tu palabra. Fue obediente totalmente a la voluntad de Dios. Por esa razón, ella es el modelo de nuestra vida. Jesús dice: el que escucha mis palabras y las cumple, ese es el que es conocido por Dios. No aquel que dice Señor, Señor solamente. Y puede ser que alguno haya profetizado en nombre del Señor, que haya echado demonios, que haya hecho milagros incluso en el nombre del Señor. Pero si no está escuchando la palabra permanentemente con actitud humilde, con actitud sencilla y dispuesto a hacer la voluntad de Dios, seguramente no le va a agradar a Dios. Nosotros queremos agradarle a Dios, usted y yo, y la mejor manera es preguntarle al mismo Señor: quiero escucharte, Señor, dime qué debo hacer, quiero cumplir tu voluntad en mi vida. Y entonces el Señor compara a los seres humanos y dice: los seres humanos que escuchan la palabra de Dios y la cumplen se parecen a un hombre prudente que construyó la casa sobre roca. Pero hay hombres y mujeres que escuchan la palabra de Dios y no la cumplen en su vida, no la llevan a la práctica. De pronto la memorizan, pero no la practican. Se parecen al hombre imprudente, al hombre necio que construye la casa sobre arena. Y después en esta parábola, en esta comparación, dice el Señor: al uno y al otro le llegan las crisis, les llegan las dificultades, la lluvia, los ríos, los vientos impetuosos y descargan contra la casa. Cuando llega la crisis se sabe quién es quién. Una crisis que se presenta en una familia nos sirve para medir la calidad, la fortaleza, la veracidad de nuestra fe y de nuestra confianza en el Señor. Queridos hermanos, no basta con escuchar la palabra, es necesario llevarla a la vida, y si la llevamos a la vida, ella nos hace fuertes, nos hace sabios y nos da madurez. Que el Señor en la buena y en la mala acompañe con su palabra y con su fuerza de verdad nuestra vida. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.